Buenos días, amada iglesia. Le damos un saludo cordial, sabiendo que el Señor está orando en sus hogares. Tenemos salud, todo lo necesario que el Señor provee. Estamos en este martes 5 de mayo de 2020. Hoy terminamos el libro de Santiago. Hemos pasado 7 sesiones increíbles, llenas de consejo, entendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hoy terminamos entonces en esta 8ª sesión. Damos las gracias a todos, les motivamos siempre a que estudien la palabra de Dios, que nos sigan, que escuchen el material que hemos grabado. Hoy estamos acá a las 10 de la mañana y lo transmitimos en vivo a partir de las 7 de la noche, como de costumbre. Aquí en esta iglesia, desde que se fundó, los días martes nos hemos reunido para estudiar la palabra del Señor. Hemos crecido, hemos sido motivados, hemos sido impulsados, y esa palabra nos mantiene como creyentes, como hijos de Dios, cosechando las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así que bienvenidos todos, cómodos en sus hogares. Los motivamos siempre entonces a estudiar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Le vamos a dar el tiempo entonces a Vladimir Búcaro y vamos a pedir siempre en oración el acompañamiento del Señor. Así que oremos, amada iglesia. Padre Santo, te damos gracias por este día. Hoy, Padre, que nos decidimos a escuchar y estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, ministre tu palabra, Señor, conforme al poder que ésta tiene. Damos gracias al Padre, al Hijo y a tu Santo Espíritu, Señor, por tu presencia, por la redención, por la salvación y porque siempre nos estás acompañando, Señor, dándonos tus bendiciones. Nuevas son cada día, dice tu palabra, tus misericordias, y las vivimos, Señor, como pueblo. Ministra tu palabra en cada corazón, Señor, y damos gracias, Padre, porque has dejado el mandamiento, has dejado la escritura, Señor, para la instrucción de tu pueblo. Tu palabra dice también, Señor, que por falta de conocimiento tu pueblo pereció, y queremos ser preservados en la palabra, en el poder que ella tiene, en ahora tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Cristo disponemos nuestros corazones, nuestras vidas, para recibir tu palabra. Amén y amén. Así es, iglesia. Entonces dejamos a Vladimir Búcaro con la palabra. Entonces, la última sesión de Santiago, 8ª, en 5 capítulos que tiene el libro, así que sé que va a ser de mucha bendición para su vida, iglesia. Es un gusto estar con ustedes en este día, en esta oportunidad, y saludamos a toda la congregación virtual, a toda la familia que está ya conectada a través de las redes, o que seguramente va a ver esto en otros tiempos en diferido, a poder compartir la palabra del Señor y continuar con este estudio, que sería la parte 8 y final, o las conclusiones finales del libro de Santiago. Un libro tan pequeño que consta de 5 capítulos, y alguien diría que un libro un poco duro, un poco anticuado, un poco, tal vez un poquitillo a veces hasta legalista, o muy fuerte, o que tiende a ser un poco que busca la igualdad social o ese tipo de temas. Se puede hablar mucho de eso, pero realmente es la historia y los consejos de un pastor, y nada menos que Santiago, el hermano de Jesucristo, que da consejos prácticos acerca de la vida cristiana. Él habla de una fe práctica en contraposición de una fe mental, una fe almática, emocional, pero que no, a final de cuentas, trasciende a nada. En esta última parte vamos a ver en el capítulo 4, que es lo que nos queda pendiente, y vamos a ver desde el versículo 11 en adelante, y pues va a ser como interesante poder ya entrar y poder ver lo que es esta forma como analiza Santiago cada uno de los versículos. Capítulo 4, versículo 11, leemos de la manera siguiente: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino tú eres juez. Iniciemos entonces esta última parte, que vamos a dividirla en 3 temas. Uno que es acerca de cómo juzgar cuando hay una falta, un error, una falla, una imprudencia, hasta un pecado dentro de la iglesia. Y ya que Santiago ha estado hablando de los escenarios imaginarios
está hablando acá también de un caso que yo diría que no es tan imaginario, sino que es algo que es real, que se puede dar dentro de la iglesia. Él ya habló de la gente que no tiene fe, la gente que está, o los que viven las diferencias que hacen acepción de personas. Ha hablado de la gente que murmura dentro de la iglesia. Ha hablado, bueno, acerca de las relaciones interpersonales. Pero ahora va a tocar un tema que es el tema: ¿qué hacemos cuando alguien falla en la iglesia y se enteran las personas? ¿Cómo se maneja ese pecado de algún miembro? Porque vamos a dividirlo en dos. Me voy a anticipar, pero la última parte que él va a tocar de los tres temas, porque el primer tema va a ser que es juzgar un caso de una falla en la congregación de un miembro normal. Luego va a estar hablando acerca de las relaciones laborales, el dinero, el área de producción, y él va a darse cuenta que también es importante hablar de eso en la iglesia, porque el pastor, aunque no es un consejero financiero, aunque a uno le toca muchas veces, y a los pastores les toca hacer multiusos, ¿verdad? De consejero, médico, abogado, enterrador, es hasta de todo, es psicólogo, y es uno de los ministerios más, por eso es uno de los más difíciles, pero al mismo tiempo está la gracia de Dios para asistir a todos los pastores. Pero uno de los temas que va a estar tocando al final del capítulo 5, que es el tercer y último tema, va a ser cuando falla un líder. No es lo mismo cuando falla o peca, pues, un miembro de la iglesia, y cómo lo maneja la comunidad, a cómo lo maneja en el último tema cuando falla un líder, cómo debe hacerse la respectiva restauración. Entonces esos son los tres temas que vamos a ver en esta última parte para hacer este cierre, y esperamos que en esta hora que nos queda de compartir juntos usted pueda ser edificado. Si usted se está conectando por primera vez, lo animamos a que busque en la página de la Iglesia Tabernáculo de Oración, tanto en Facebook como en YouTube, y ahí puede usted ver las partes completas, además de los servicios de día domingo y otros saludos y enseñanzas que están compartiendo los demás líderes de esta congregación. Muy bien, entonces entremos de lleno acerca de este tema que va a estar hablando acá en esta octava edición sobre Santiago y última. Esperamos sea de bendición y le permita a usted también poder también tener un criterio ministerial si usted tiene un llamado a ser pastor, o el pastor de su casa con sus hijos y su esposa, o ser el líder de una empresa, etcétera, en los diferentes roles, cómo usted deba manejarse en esas relaciones. Bueno, no murmuréis los unos de los otros. ¿Por qué? ¿Por qué viene la murmuración? Ya hablamos anteriormente de la lengua. Y dijimos anteriormente en el capítulo 3 que la lengua era algo intencional para dañar a otro. Era el hablar con el fin de dañar. Hablar con el fin de dañar. Eso es la lengua, como lo menciona acá. No habla del músculo que está en la boca, sino que está hablando de las palabras que hieren, que lastiman, que no edifican. Que eso se va a dar dentro también de la iglesia, lo está diciendo Santiago, extensible también a la familia y a otras áreas. Pero aquí está hablando ya de la murmuración, que lo toca también él, pero en otro contexto, sino que aquí es el que dice: no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga, bueno, entonces quiere decir que hay algo pasó en las iglesias. Ya se había dado seguramente algún caso, o se iba a dar, o Santiago, que era pastor en Jerusalén, lo había vivido como pastor. Es como las personas juzgan a los hermanos. Entonces, definitivamente Santiago sabe que las iglesias, no solo las de la dispersión, a las que es su destinatario final, a que él les va a hablar, sino que esto es para todas las iglesias que estaban abriéndose en el Mediterráneo y en todo ese hemisferio donde estaban haciendo el evangelio a través de Jesucristo y su mensaje, y la iglesia primitiva. Iban a darse estos problemas, y también diría yo que es extensible para nosotros el día de hoy. Por eso estos libros de la Biblia, alguien diría: eso ya pasó de moda, eso ya es historia, eso ya no es relevante, eso ya caducó, eso ya es viejo. Claro, es una gran mentira.
Están muy equivocados las personas que dicen eso. La Biblia de actualidad, porque aunque son cosas que pasaron hace 2000 años, pero el ser humano es el mismo después de 2000 años y es el mismo que fue 4000 años antes. Tiene su corazón malo. Por eso el mismo Santiago, es que es maravilloso este libro. También dice de dónde vienen las guerras, dice el 4.1, ¿verdad? Cuando leímos la sesión pasada, hablamos de dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos, y dónde vienen las enemistades y todo eso. De vuestros corazones que combaten, dice Santiago, interesante, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Bueno, entremos de lleno. En todas las iglesias hay errores en la gente, imprudencias, ya lo dijimos al inicio, y hasta llegar a pecados morales. Dentro de la categorización de pecados que se dan, algo que es muy importante es pecado. No vamos a poner grises. El pecado es negro y no pecar es blanco. No hay grises. Pero sí hay que considerar muy bien que hay pecados morales y hay pecado de carácter. Y usted me va a decir, ¿qué es eso? Explíquemelo, por favor. Pues el pecado moral es la transgresión a una norma moral o alguna ley divina. Esto, los orígenes pueden ser muchos, pueden ser de debilidades, una persona que viene con cosas que no han sido arregladas, tratadas, problemas psicológicos, emocionales, una persona que tiene problemas de lujuria, fue criado en un contexto donde había violaciones y cosas de ese tipo, que es muy usual en nuestros contextos latinoamericanos, los hogares disfuncionales, los abusos, y es un montón de situaciones feas que el mundo también se dan, pero estamos hablando en nuestro contexto aquí, en nuestro país, en Guatemala, que seguramente Latinoamérica no es la excepción, todos somos parecidos en eso. Pero el pecado moral es esa transgresión que se hizo a un mandamiento, y eso va a requerir un proceso para volver a estar bien. Pero el pecado más delicado es el pecado de carácter. O sea, es que aquella persona no lo hizo solo por imprudencia, sino que ya forma parte de él. Ese pecado de carácter, esa persona ya lo trae, y esa persona hasta de repente hasta lo interpreta que no es malo para poderlo. Por eso hablamos de los niveles, los 7 pasos para la degradación de la verdad y llegar al sótano del pecado, que mencionamos, que cada uno cuando es tentado no diga que es tentado de Dios, que mencionamos en el capítulo 1 y en los versículos 13 en adelante. No digas que es tentado de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada quien de su propia concupiscencia, su pasión desordenada que traemos heredada de Adán, es seducido, es atraído, es cebado, dice otra versión, la versión antigua, como que un pez, ¿verdad? Que es, o le es puesto una trampa y hay un hoyo y ahí cae y es atrapado, y luego el pecado es concebido, después se da a luz y finalmente viene la muerte. Es un proceso de degradación. Santiago lo sabe muy bien y él ya lo explicó anteriormente, lo vimos y creemos que ya está claro. Pero el pecado de carácter es el más delicado, por el cual un líder debe preocuparse en su congregación. Alguien que es un reincidente crónico, alguien que siempre, por ejemplo, siempre va a ser imprudente, siempre va a andar hablándole inapropiadamente a las mujeres, va a tener un toque personal, un manoseo feo, que esa persona se le puede poner en disciplina, se le puede hacer esto, lo otro, pero esa persona 2 o 3 meses después va a estar ya tranquilo, pero va a volver a las mismas. Es su pecado arraigado. En cambio, el pecado moral es: fallé, perdón, pastor, yo no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname, familia, perdóname, y cambia. Esa persona aborrece ese camino, salió, porque fue ese avance. Pero esta categorización es muy importante que uno lo sepa cuando uno va a tratar a una persona que ha fallado en la iglesia. Entonces él sabe que hay pecados que se pueden filtrar dentro de la iglesia, que van a darse, que van a afectar la estabilidad de los miembros. Y la primera recomendación que él da es: no murmuréis. La palabra murmuración viene del griego katalaleo, que significa ser un traidor. Miren qué interesante la palabra que utiliza el griego: ser un traidor
o un difamador. Interesante que difamación, según la Real Academia Española, la RAE, se traduce así: poner algo en bajo concepto o estima dentro de sus connotaciones. Eso es lo que significa difamar. Pero lo que me llama la atención es que usa la palabra traidor como la traducción del griego catalaleo. La traición se incluye acá porque es el hecho de que una persona se entera del pecado de otro, sea la forma que haya sido, y esta persona no sabe manejar el secreto y lo divulga. Él expone la herida, el pecado de su hermano en la fe. O sea, ya su hermano en la fe, de la misma sangre de Jesucristo, lo traiciona en la confianza y él cuenta a quien no debe, porque se vuelve murmuración cuando uno se lo anda contando a la gente que no se debe. Cuando uno sabe algo, debe ir a su líder inmediato, o a su pastor, o su líder de célula, de zona, de sector, supervisor, como usted esté organizado en su iglesia, al maduro de la iglesia, principalmente, que sea un líder maduro, porque hay líderes que no son tan maduros, son buenos para organizar, pero son malos para callarse y no saben guardar cosas. Entonces buscamos a un líder maduro y él sabrá trasladarlo al pastor, o al pastor mismo, a la pastora, dependiendo del caso, y contarle. Eso no es malo, eso no se categoriza como murmuración. Murmuración es cuando anda hablando a las espaldas de los demás y andan ahí levantando bolas, así le llamamos en Guatemala, que en Estados Unidos, en inglés más bien, es el gossip, que es la tertulia para chismear. Esto definitivamente afecta la estabilidad en la iglesia. Entonces la traición es que alguien divulga, pero sin el ánimo, esa persona lo dice sin el ánimo de reparar. O sea, él no está contribuyendo para que la otra persona sea ayudada. Por ejemplo, ya supieron que la hermanita tal, quien se la mira tan santa, tan recta, miren, ya hay saña, un poquitillo de la lengua que menciona el capítulo 3 de Santiago, ya va con veneno, con ponzoña. Falló, miren lo que hizo, yo me enteré, no sé si es cierto, y lo comentan en una reunión colectiva, sabiendo que ahí hay 2 o 3 personas que son tremendas para poder divulgar el secreto. Entonces esta persona no solo revela el secreto del pecado que se enteró en la iglesia, que a veces el pastor es el último que se entera. Esta persona se anticipa al veredicto. Yo ya sabía que esa persona tenía algún problema en un área, no me daba paz. Y no solo se anticipan al veredicto, sino que sentencian. Esa hermana, 1 año le deberían de poner en disciplina, o sacarla de la iglesia. Viera, hoy le voy a comentar a usted un autor que es alguien que escribe un libro muy importante, y traje un extracto que se lo voy a leer pequeño, acerca de cómo él habla acerca de estos temas de la disciplina, pero eso va a ser más adelante, así es que no se desconecte de esta señal. No solo sentencia sin saber detalles de los causales de la falta. Pecado es pecado, pero también tiene mucho que ver el contexto, las condiciones en las que se dieron las cosas. Entonces, no murmuréis, es lo primero. Cuando alguien se entera algo de acá o en otra congregación, Santiago les va a decir a todas las iglesias de la dispersión: ustedes no se alarmen, llega información, no anden contándosela todo, no anden murmurando, no anden catalaleándolo. Así viene del griego, utilizando esa palabra. No sean traidores, dice. Mire qué interesante, no difamen. La segunda parte que me llama la atención de este versículo que estamos viendo ahora, estamos hablando del versículo 11, dice: no murmuréis, porque el que murmura del hermano y juzga. Aquí habla de la palabra juzgar al hermano. No solo murmura de él, sino que lo juzga. La palabra juzgar viene del griego krino, que significa condenar, significa castigar. La derivación de esta
de este verbo del griego es decidir mental o judicialmente, que implica resolver, acordar, condenar, decidir, determinar y hacer la diferencia entre una cosa y otra. Eso es lo que técnicamente es juzgar. Mire, yo le voy a decir una cosa que es muy importante. Muchas iglesias son lindísimas, tienen sistemas maravillosos de cómo funcionan. Nos hemos dado cuenta que no hay un modelo que sea el ideal. Algunos dicen, en mi iglesia es el mejor modelo de crecimiento, este es el mejor modelo en discipulado, este es el mejor en atención a familias, otra a niños, etcétera. Todas tienen sus fortalezas, pero todas son hermosas hasta que hay un pecado. Y no estamos hablando del pecado de liderazgo, eso lo vamos a ver en la tercera parte. Estamos hablando del pecado en la congregación, en la gente, que algún otro se entera. Y somos especialistas en categorizar el pecado. Sabemos cuál es el tipo de pecado, cómo viene, de dónde nació, la caída de Luzbel, el pecado en el cielo, cuando él estaba allá y luego baja, y el pecado en Génesis 3 se traslada a la humanidad, y todos los niveles de pecados, el pecado de inmoralidad, el pecado ético, el pecado... y nos volvemos especialistas en ese tema. Veamos otras cositas más acerca de juzgar. No debemos ser jueces, sino ser misericordiosos. Ponernos, porque la palabra misericordia dentro de sus connotaciones es ponerte en la piel del otro, ver que está sufriendo el otro, aunque su pecado sea tan grave y evidente. Debe haber un ambiente de misericordia, porque si nos ponemos nosotros como jueces de un juzgado civil, aún en los juzgados hay ciertos jueces con misericordia, y lo que estamos hablando es que debe de haber un buen espíritu. Pero si hay un espíritu malo, y sabiendo que los pecados son terribles, pero si se le suma fuego al fuego, va eso a ser malo. Veamos el verso 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres?, dice Santiago, para que juzgues a otros. Estás al nivel de Dios, que puede salvar y puede perder, que puede Él establecer los parámetros. Eres tú una persona a la cual tú seas un espejo de dignidad y de ejemplo, como Jesús dijo: el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra, y todos se fueron. Y no lapidaron a la mujer adúltera que menciona Juan. Juzgar es terrible, pero también, porque aquí dice quién eres para que juzgues a otro, juzgar también puede traducirse como criticar a otros, criticarlos. Dios es el único que puede sentenciar. Ahora usted me va a decir: momento, hay escrituras que dicen que nosotros podemos juzgar. Ya vamos a llegar a ellas para poder aclarar, porque sabemos que es un público que estudia, y usted es una persona que lee, y que así debe de ser, como dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Hay que ser como los bereanos, que oían a Pablo y se iban a su casa a verificar lo que Pablo estaba diciendo era verdad, no como los atenienses, ¿verdad?, que tenían deseo de saber más cosas por la comezón de oído que tenían, y todo se lo tragaban y no colaban nada. Muchas veces centramos más la atención en la disciplina, en los niveles de castigo que le vamos a imponer a la persona, la severidad, el tiempo de la cárcel del reo espiritual, la separación de su cargo, aún expulsarlo permanente o temporalmente de la congregación. Pero veamos Jesús cómo da un consejo al respecto, o una instrucción acerca de cuando se da un problema entre dos hermanos. Estamos hablando de la congregación en general, un pecado entre los miembros. Mateo 18, versículo 15 al 17, leemos así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Primer paso es un careo personal. Mira, fíjate que tú hiciste esto, yo te contraté para tal cosa, pero me robaste, o
o tú me vendiste algo que estaba malo, o alguna cosa por el estilo, o tú hablaste de mi familia, a mis espaldas, yo me enteré y quería aclararlo. O sea, hay un careo entre las dos personas agraviadas, que debería ser lo ideal, sin golpes, ¿verdad? En un terreno neutral, sin golpes, sin estar trascendiendo a otras cosas. Dice, si estando tú y él solo, bueno, hablen. Si se arregla la cosa, has ganado a tu hermano, dijo Jesús. Versículo 16. Mas si no te oyere, que el hermano le está diciendo al otro, mira, arreglemos esto. No, yo, está en negación. No, eso, tú ya sabías a lo que te metías y que había un riesgo y no, entonces no. Si fue, depende del caso. Si no te oye, dice, entonces toma aún contigo a uno o dos. ¿Quiénes son estos dos que tiene que buscar? Otros matones, o contratar a un par de guardaespaldas, o conseguirse un par de sicarios, o dos hermanos que no le temen golpear a nadie. No estamos hablando de dos personas maduras. No tenemos el tiempo para hablar de los detalles, pero porque es el motivo de lo que es disciplina, el tratar el pecado en la iglesia, el liderazgo es motivo de un estudio completamente aparte. Solo estamos dando algunos brochazos y algunas líneas de pensamiento importantes que está destacando acá Santiago, como un pastor que está hablando de los problemas en general, que al final de esta enseñanza de hoy vamos a estar sacando 12 recomendaciones o 12 puntos que va a estar dando él acerca de cómo la iglesia va a vivir con estos conflictos y cómo debe salir de ellos. Mas si no te oyere, estamos repitiendo el verso 16 siempre de Mateo, dice, toma aún contigo uno a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, que quede una evidencia. Bueno, mira, hoy vengo contigo a hablarte y aquí hay 2 testigos que ellos van a oír la versión de lo que vamos a hablar para oírte a ti también, y ellos van a discernir. Ellos no están necesariamente a favor mío, sino que ellos vienen a juzgar, pero son personas probas, pero que van a hablar de que sepan de que lo que yo estoy diciendo es esto, para que tú después no lo cambies. La versión. Verso 17. Si no los oyere a ellos, mire, ya llegó al punto que este es un cínico, pues esta persona no quiere entender, no quiere devolver el dinero que se robó, no quiere hacer caso. Entonces, ¿qué dice? Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. ¿Qué es dilo a la iglesia? No va a llegar el domingo, bueno, hermanos, vamos a parar el servicio y les voy a contar de que el hermano tal me robó. No, al decir a la iglesia es que ya lo trasladas al liderazgo. Es un tema doméstico que puede arreglarse entre hermanos, y el liderazgo es horizontal la cuestión. Pero si no se logra, entonces se traslada ya al gobierno de la iglesia, a los líderes principales, o líder local se lo traslada a su líder superior y así sucesivamente. Y entonces, si aún así que lo llaman, los líderes le dicen, mira, esto pasó, nuestro consejo es que se arregle esto y tomes tú las medidas. Pero dice que si la persona que hizo el daño no oye aún a los líderes de la iglesia, dice Jesús, entonces ténganle por gentil. ¿Qué es un gentil? Uno que no tiene salvación, pues, bueno, sí tiene, pues todo el mundo tiene salvación, pero diciendo de que en ese momento es como un pagano. Tenerle por gentil y publicano. Ya se agotaron las opciones de restauración, entonces este personaje ya, ok, si quieres venir, ven, depende del daño, ¿verdad? Si no, mejor ya no vengas. Entonces se le tiene como alguien que es como ver llover, no trasciende, no se le atiende, porque él no está dispuesto. Y qué terrible es tener gente en la iglesia que van, pero no están dispuestos a cambiar. La esposa viene, imagínense, y habla y dice, mire, necesito que hable con mi esposo porque es muy duro con los niños, habla muy fuerte, él es una persona muy pesado, no se involucra, y me da miedo hablarle. Y cuando usted entra el gran hombrón en la iglesia, el pastor dice, Señor amado, tengo que hablar con ese gran gorila, ¿va? Ese gran hombre ahí, inaccesible y todo. Bueno, prueban, si no se puede, entonces ya no se mete uno más. ¿Qué va a hacer? Tampoco se va a forzar la cuestión. Ahora, vamos al punto cuando yo le mencioné, pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros tenemos un poder para juzgar. Sí, mi amado hermano y líder, pero eso no le da a usted
la autorización a juzgar a la gente, porque la Biblia claramente en 1 Corintios 6:3 lo está hablando en el futuro, que en el postrer tiempo, en el futuro, léalo usted bien. Esta escritura está escrita en un imperativo, el aoristo, imperativo futuro se llama en el estudio del griego. Está hablando no en ese momento, sino que un día vamos a juzgar a las personas y al diablo y a los mismos ángeles que fallaron, que perdieron su dignidad. Bueno, esto va a ser en el día del juicio final, pues. Hágame el favor, esto no es el día de hoy. Hay personas que quieren vivir el día del juicio final hoy, juzgando a medio mundo, que les encanta andar juzgando casos. Mejor hubieran estudiado para derecho o alguna carrera así, porque no se puede andar señalando a la gente. Cerremos esa parte. Debe haber misericordia para tratar los temas en la congregación. Y el fin último es que todos caminen en armonía. Armonía no necesariamente ser amigos, comer juntos, o sea, que el tiempo que estemos reunidos juntos sea de bendición y no nos resistamos, no nos comamos, dice el apóstol Pablo, no andemos con celos, no andemos ahí con actitudes que no edifican. Pasemos al segundo tema, que es uno de los temas también que Santiago ahora va a hablar. Y es el tema del trabajo, relacionado con la seguridad del mañana, la estabilidad, pues diría yo, que uno quisiera tener, que no es mala. Veamos desde el versículo 13 al versículo 17 del capítulo 4, que estamos ahorita ya en la parte final del capítulo 4 de Santiago. Leamos en el versículo 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Estoy leyendo la versión 60. Verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Mire cómo está hablando de la vida de la persona. Y uno planificando como para 100 años y la neblina en segundos desaparece. O en minutos. Que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mire qué contraste. Verso 15. En lugar de lo cual, ahora viene el consejo del pastor. Deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Tremendo. Pero ahora, dice el verso 16, os jactáis. Dice, voy a leer hasta el verso 16 y después analizamos el verso 17. Dije el 13 y el 17, leamos desde el 13 al 16. El 16 entonces. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Bueno, en este tema que vamos a hablar el segundo de esta última parte de este estudio, vamos a estar hablando del tema del esfuerzo de trabajo, la actitud que debemos de tener frente al trabajo. Va a hablar de los negocios y es importante que un pastor pueda también recomendar algunos puntos principales acerca de cómo deben hacerse los negocios. Pues por supuesto, todos los que tienen habilidades innatas o las han aprendido para hacer negocios, qué bendición. Hay gente en la iglesia que uno los ve que andan haciendo aquí negocios. Mire, tienen esas cualidades maravillosas de poder vender. Gente tiene ese sello. Pero también va a hablar acerca de la seguridad de la vida en relación de los ingresos económicos. Cómo adquirir, qué actitud debemos tener cuando adquirimos el sustento diario. Y este tema no lo podemos definitivamente evadir frente a todo lo que nos viene, principalmente en esta época que tenemos encierro por el COVID-19 y esta pandemia a nivel mundial, que ahora pues están levantando algún tipo de restricciones, pero que todavía no estamos totalmente libres para poder trabajar. Esta misma escritura del capítulo 4 que leímos ya, del verso 13 al 16, lo voy a leer en otra versión, que es la traducción del lenguaje actual, de la manera siguiente. Dice, escúchenme todos. Usted vuelva a leer Santiago 4 del 13 y yo lo voy a leer en otra versión. Usted léela en su versión. Escúchenme ustedes, los que dicen hoy o mañana. La otra versión dice hoy y mañana. Aquí dice hoy o mañana iremos a la ciudad.
han proyectado ir a hacer un negocio a esa ciudad. Allí nos quedaremos todo un año. Ellos con tal de ganar no les importa afectar a la familia, tal vez son líderes, son servidores, tienen su hogar tal vez con problemas, a sus hijos desatendidos. Ellos cambian todo con tal de tener éxito. Están dispuestos a sacrificar. Estoy de acuerdo yo que uno puede hacer cambios, pero debe haber un listado de situaciones. Esto me va a edificar, esto me va a ayudar. Voy a estar bien en mi hogar con mi familia, etcétera. Son las opciones que uno tiene que ver. Y dice: y ahí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Verso 14, en esta versión de la traducción del lenguaje actual. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como una niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían de decir, miren el consejo ahora en esta versión: si Dios quiere. ¿Cómo así si Dios quiere? Pero si Dios quiere que yo sea próspero, si Dios quiere que yo lleve el pan a mi casa, sí. No está hablando de que usted prospere y provea, no está hablando de eso. Está hablando de algo más profundo que lo vamos a analizar. Si Dios quiere, viviremos. Bueno, ¿usted qué sabe si mañana hasta ahí llegó su vida? Y haremos esto o aquello. Verso 16, sin embargo a ustedes les gusta hablar con orgullo, dice, con jactancia, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Mire esta versión, cómo amplía el pensamiento. Hay un contraste entre lo temporal, que es lo humano, y lo atemporal, que es Dios, que es eterno. La presunción que ve Santiago, el error pues que él ve en esta actitud, no es el hecho de hacer negocios, es sentirse dueños del futuro, que ellos controlan el tiempo. Por eso el Señor habla mal de aquella persona en aquella parábola o aquella historia que Jesús contó, aquel hombre que dijo: he prosperado y he agrandado mis graneros y ahora puedo decir, alma, descansa en paz. Tú no sabes, dice, ingrato, que el día de mañana vienen a pedir tu cabeza. Es terrible. En la parábola de los talentos veamos un detalle interesante que yo creo que nos puede ampliar un poco esta idea. Dios quiere que multipliquemos lo que nos dan, pero con un sentido de responsabilidad, que seamos fructíferos. En Mateo 25, del versículo 14 al 30, Jesús va a explicar esta parábola de la productividad, donde se le pide cuentas a los que se les da la herencia, y es reprendido el que no hizo multiplicar su talento, el que no lo pudo hacer. Quiero leer y citar ahorita un párrafo que es una recomendación que habla sobre la prosperidad de los negocios, citado por Kelly Leibongong, del comité directivo del proyecto de la teología del trabajo. Fíjense que es interesante. Estuve leyendo este material de ellos, es increíble, pero específicamente su enfoque es sobre la teología del trabajo, así le llaman ellos. Teología, ¿qué piensa Dios sobre el trabajo? Y dice en uno de sus fascículos, que usted lo puede encontrar en internet, la teología del trabajo, lo siguiente: Santiago no condena en esta porción la planificación empresarial. Estoy diciendo la de Santiago 4, ¿verdad? Del 13 al 16, que ahí dice: vosotros decís, haré esto y lo otro, ¿por qué no decís mejor si el Señor quiere? Entonces está diciendo el Señor que planificar es malo, o planear es malo, porque Él está diciendo: voy a hacer esto, y voy a estar aquí un año, voy a poner acá esta empresa, y voy a hacer lo otro, me voy a ir aquí, me voy a ir allá. O sea, Él no está diciendo eso, y aquí lo va a aclarar estos estudiosos de este ministerio cristiano. Santiago entonces no condena la planificación empresarial a corto plazo, que estamos leyendo en el versículo 13. Sin embargo, lo que le preocupa no es la planeación anticipada a Santiago,
sino que lleguemos a imaginar que tenemos el control de lo que ocurre. Ya lo citamos anteriormente. El problema no es planear, qué bueno que todos planifiquemos el año y hagamos nuestros planes familiares, empresariales. El problema es planear como si el futuro estuviera en nuestras manos. Somos definitivamente responsables de usar sabiamente los recursos que Dios nos da, las habilidades, las conexiones y el tiempo que el Señor nos provee. Sin embargo, no tenemos el control de los resultados, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando y están viéndonos. Declaraciones como: nuestra cotización bursátil puede fluctuar con base en factores que se salen de nuestro control. Es lo que los mercados de Wall Street dicen en Estados Unidos. Todo puede variar de un día a otro, de un momento a otro pueden cambiar. Y entonces, porque usted asegura que va a poder tener la vida ya asegurada, usted tiene que caminar día a día en el temor de Dios. Es lo que está recomendando. Si las corporaciones seculares conocen bien la imprevisibilidad de la que habla Santiago, ¿por qué nosotros venimos con esta presunción a decir que nosotros podemos tener asegurado todo? Bueno, entonces hay un dogma, una creencia que se da entre el cristianismo y en las iglesias, que es la fe que Dios nos da de que todo lo que emprendemos porque somos cristianos prosperará, porque la Biblia dice que todo lo que tu mano tocare será prosperado. Él nos ha llamado a ser cabeza, no nos ha llamado a ser cola. Y hay promesas que usted las puede utilizar el Señor para beneficio, pero usted las puede mal utilizar y utilizarlas como un cimiento para tal vez un negocio ilícito. Oí, y tal vez se va a reír usted, pero oí que había un extorsionista que era cristiano. Y todos los días se levantaba y oraba al Señor y decía: ojalá hoy pueda ganar dinero a costa de estas personas. Imagínense qué pensamiento. Entonces, ¿por qué es necesario que Santiago le recuerde a los creyentes lo que ya las empresas comunes y seculares conocen bien, y los mismos hermanos? Los creyentes pueden engañarse a sí mismos creyendo que seguir a Cristo les hará inmunes ante las variaciones en la vida. Y entonces se sienten tan seguros y confiados que la prosperidad, esa teología de la prosperidad, esa doctrina de la prosperidad, dice que nunca vas a pasar escasez y nunca vas a pasar crisis. Creo que muchas veces pasamos crisis porque hemos sido malos administradores del dinero, porque hemos tomado malas decisiones y porque no hemos sabido conocer el tiempo que nos aqueja y que nos guarda. A veces va a haber tiempo que usted va a gastar y va a tiempo que se va a tener que estrechar y va a tener que aprender, como dice Proverbios 6, de la hormiga aprende la lección. En tiempo de verano guarda todo su alimento para que en el tiempo del invierno ella no padezca calamidad. O como la mujer de Cantares, que dice que es una mujer inteligente en Proverbios 31, y dice: ella se ríe de la calamidad porque ha sabido actuar correctamente. Creo que este es un llamado que Dios está haciéndonos a través de esta enseñanza, que seamos sabios cómo utilicemos el dinero y los recursos que nos vienen a nuestras manos. Entonces, esto es un grave error, pensar de que nuestras empresas no van a fallar. Las palabras de Santiago deberían entonces hacer que los cristianos sean más conscientes de la necesidad de la reevaluación, de la adaptación y de los ajustes continuos que hay que tener en la vida y en la empresa misma. Todos los que hemos vivido ciclos de diferentes tiempos en nuestra vida, nos damos cuenta que nosotros en nuestros presupuestos deben de tener una franja de gastos fijos, que esos no pueden faltar. Luego hay otra franja que son los gastos generales y finalmente los gastos de inversión. ¿Cómo se mete una persona que no ha cubierto los gastos básicos a hacer gasto de inversión? Si según los conocedores y especialistas de los temas financieros saben que usted puede utilizar el 20-25% de lo que usted tiene cuando ya usted logró cubrir los dos primeros gastos, los principales y fijos y los generales,
Y hay gente que le gusta la pachanga, la fiesta. En Guatemala pachanga son andar gastando y andar así loqueando y andar de aquí para arriba y esto y lo otro y comprando, si no tienen asegurado, no tienen guardado para los meses. Por eso muchos de esta crisis no los agarró necesariamente solo económicamente, los agarró negligentemente. Y yo creo que Dios nos está enseñando a que podamos nosotros depender de Dios, planear y trabajar duro, pero también guardar. La cultura de ahorro es algo que la iglesia ha abandonado. No, el Señor va a proveer. ¿Y qué hace uno contra esas expresiones que también está usando la gente usted, hermano, yo reprendo ese su espíritu de duda? Usted solo viene a meterme temor. Yo cuando he predicado acerca del tema financiero ya no me vuelven a invitar. Y ya sé por qué. Porque no les gusta que les diga esto. Nuestros planes deben ser flexibles, dice este autor de este ministerio en Estados Unidos, de la teología del trabajo, dice: nuestros planes deben ser flexibles y nuestra ejecución debe ser sensible a las condiciones cambiantes. Bueno, los hijos estudiaron este año en este colegio que yo podía pagar, pero ahora la situación no está igual. Año siguiente cambiados a un colegio que se paga menos. O estudiar de otras maneras. Hay que tomar, no, es que, ¿qué va a decir la hermana tal? Imagínense, y ellas los tienen, y yo cuando llega a la reunión de damas y a la reunión de señoras a tomar el té, parece un club de señoras así solo para matar el tiempo. ¿Y tú dónde estudia el tuyo? Yo en este, y tú pues yo ahí un colegito muy bueno por la casa, pero bueno, usted véalo con honra, que puede dignificar a los suyos. Nunca sea guiado económicamente por las presiones de los demás. Eso se llama sobriedad. Eso se llama tener uno temple. Y es algo que en las iglesias no lo dice uno, porque uno no anda investigando la situación, pero sí pega en los diezmos y en los ingresos de las congregaciones. Bueno, adelantémonos a otro punto. Veamos el verso 17. Y el que sabe hacer lo bueno, estamos en Santiago 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces esta categoría de pecado no es como el pecado anterior que ya mencionamos, de juzgar a un hermano y murmurar cuando falló moral o un pecado de carácter en la iglesia y tuvo su desliz o su cosa por ahí. No, estamos hablando de este es el pecado financiero. Usted debe de estudiar en base al contexto, en la línea de pensamiento. Entonces el que sabe planear y tomar en cuenta a Dios y sabe priorizar y sabe decir: hoy le pongo para esto y mañana, perdónenme hijos, no puedo con esto. Yo un día que no podíamos con nuestro presupuesto y tuvimos que hacer un reajuste increíble en nuestra economía y pasamos un tiempo de sequía. Yo sentí a mi hijo, le dije: mira hijo, ya no vas a poder tener mi hijo. Pues ciertos amigos con los que él se reúne comen todas las semanas y todo. Le dije: hijo, tú no vas a comer. Y él tuvo que aprender a decir no gracias y llegar a su casa a cenar. Cuando hay buenos tiempos, uno le dice: bueno, puedes tener aquí tu mensualidad, tu mesada, tu semana, o hasta una tarjeta se la habilita con un límite, porque tampoco es para que se maten el dinero. Y le dice: puedes echar mano de ahí si uno tiene, pero si usted no tiene, ¿qué hace? Y él aprendió. Miren, para mí fue doloroso, pero también eso creó carácter, porque no todo es ideal. Es que estamos en la fe y que hay que buscar la excelencia y ese espíritu que se mueve y que nos presiona un montón de cosas. Pero si usted, la Biblia dice, no provee para su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Primer punto es proveer para su casa, luego para cumplir los compromisos, apartar su diezmo para la iglesia y luego ahorrar. Pero hermano, si ni me alcanza, está bien, tal vez no es el momento, pero usted debe saber que cuando le sobreabunde y le quede y tenga liquidez, ahorre. Es que hay que hacer volar el quetzalito, hermano, que es la moneda de Guatemala, ¿verdad? No, que vuele libremente. No, hermano, ahí está bien, ahí lo debemos de dejar en su lugar donde esté encerradito. Si usted sabe que debe planear y no lo hace y cae en una crisis financiera a causa de su negligencia, eso le es tomado como pecado. Es pecado de diligencia financiera, si usted lo quiere categorizar así. Deuteronomio 8, 17 al 18
dice el Señor a través de Moisés. Deuteronomio 8, 17 al 18 dice, hablando de que el Señor los ha bendecido y todo, y el Señor le dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Que el Señor ya sabía que ellos iban a decir eso. Llegamos a la tierra de la tierra prometida, ¿verdad? Y entramos a esa nueva tierra y la vamos a poseer, a conquistar una tierra que fluye leche y miel y que hay grandes frutos, etcétera, lo que usted quiera. Se sentían ya dueños ellos de todo y de la prosperidad. Y no digan, no confíen en ustedes ni en su capacidad. Verso 18, sino acuérdate, Deuteronomio 8, 18. Esto debería usted tal vez subrayarlo en su Biblia. Sino acuérdate que Jehová tu Dios, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mis amados hermanos, hagan negocios, trabajen, prosperen, pero no se desaparezcan. Pues muchos tienen llamado y Dios los ha... es que pastor, ahí no gano nada. Pero no se trata de ganar solo en lo natural, sino hay que ganar en lo espiritual, hay que sembrar en lo espiritual. Yo lo animo a usted, perdón, lo animo a usted a que vuelva a revisar sus planes, sus prioridades. Entremos ya al capítulo 5. Muy bien, en este capítulo 5 va a hablar acerca de las relaciones laborales, ya no tanto de solo el trabajo, el negocio, sino recuérdense que Santiago ha estado hablando también de las diferentes estratos en la iglesia, la gente que tiene, la gente que no tiene. Pero ¿qué pasa cuando llega a la iglesia? Llega a la iglesia el empresario, y por ahí se enteran algunos de los trabajadores de la empresa que el empresario llega o se juntan sin darse cuenta, y llega el operario, el trabajador de menor rango que depende de este empresario, y se juntan en la iglesia. Aún peor, que es el trabajador de este empresario, se le queda viendo y dice, qué bonito, levanta las manos, adora, y hasta tiene privilegio. ¿Y cómo se tarda de pagarnos la planilla en la oficina? Qué interesante, que él habla de dinero y lo ponen a recoger dinero y lo ponen como un ejemplo de prosperidad, y ese hermano a nosotros nos retiene el salario, a veces nos castiga. Ahora, entendamos una cosa antes de leer este capítulo 5. Vamos a leer de los primeros versos en adelante. Recuérdense que en ese tiempo en el que está escribiendo Santiago, que más o menos en el año 45 después de Cristo, en ese tiempo había esclavitud. O sea, había gente no solo en relación de dependencia, unos que trabajaban a otros por un salario, sino habían personas esclavas. Y dentro de las personas que trabajaban para otros, por ejemplo, habían categorizaciones. Por ejemplo, la nación que invadía, la nación que ganaba la guerra, en este caso que era Roma, contrataba a personas oriundas de otras naciones, judíos, podían contratar de otros lugares, o no judíos. Y estas personas discriminaban económicamente a sus trabajadores y les ponían unos sueldos de hambre, los explotaban, los hacían trabajar más de la cuenta, no les pagaban más de lo que se pedía, y a veces ni les pagaban. Les decían, llegaban a un acuerdo para hacer un trabajo, y cuando lo terminaba ellos decían, no me gustó, te voy a pagar solo esto. Habían caprichos en cuanto a los pagos, y entonces se vivía en los ambientes laborales injusticias. Y entonces Santiago no fue indiferente a eso. Fíjense que ese es de los pocos que escribe. Bueno, vamos a ver acerca de las demás cartas. Leamos entonces versículo 1 al 5. Se está metiendo unos temas, Santiago, delicadísimos. Está tocando las llagas dentro de la iglesia. Vamos ahora, ricos, dice. Mire, lo dice de una manera exclamativa. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Mire,
Sonaría puro guerrillero, porque que este es un hombre socialista, es un hombre que tiene contra la gente de dinero. No, él no está hablando de eso, por favor, no utilicemos esta escritura mal. Verso 2, vuestras riquezas, dice, están podridas. ¿Por qué dice vuestras riquezas están podridas? Bueno, lo vamos a explicar. Vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmohecido, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado, esa palabra es la clave de esta para interpretar esta escritura, acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama al jornal de tus trabajadores, de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, bueno, ahora ya entendemos el ejemplo que yo le puse al inicio del empresario que llega a la iglesia y el trabajador que llega con él. Dice que no les han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor. Es que Dios es sensible cuando una persona dice: Señor, yo pacté con él tanto y mira lo que me está dando, y eso no me va a alcanzar. Pero como no puede hacer nada porque el otro lo amenaza con quitarle el trabajo y echarlo, o un montón de, hasta desacreditarlo con los demás que son sus amigos en el medio, entonces prácticamente ¿qué le queda a la persona? Callarse la boca y seguir trabajando por necesidad. Miren qué tema está tocando tan delicado él. Verso 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos es gastalones, pues. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. O sea, viven como reyes, comen desaforadamente, lujuriosamente, y al otro no se recuerdan que lo engañaron y le timaron. Eso es lo más terrible, la indiferencia. Y estar ambos en la iglesia. O sea, él no está hablando, este es un problema que debemos de llevarlo a la oficina laboral del Ministerio de Trabajo del país donde uno vive. Esto lo vamos a implementar en el código. No, él está hablando de un problema que se da. Citando nuevamente a estos hermanos del Ministerio de la Teología del Trabajo, voy a leer solo 2 o 3 cositas importantes. Él dice que las epístolas generales, que son 7, Santiago, 1, 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas, se les conoce como las epístolas generales. Se habla un mensaje a la iglesia en general, no una iglesia en general, por eso se le llaman epístolas generales, pero se unen temas que son de interés, temas prácticos como el liderazgo organizacional, cita este ministerio, el trabajo duro, que la persona trabaja bastante, la equidad, que es la igualdad, el no hacer acepción de personas, las buenas relaciones sanas que deben de haber en la iglesia, y la comunicación eficaz. Eso hablan, mire, como que de aquí deben haber extraído algunos famosos exponentes del tema de liderazgo. La Biblia habla de esos temas. Las epístolas generales, sigue diciendo, reflejan el reto esencial que enfrentaban los cristianos en el Imperio Romano, como seguir a Jesús en ambientes difíciles. Lo que ya mencionamos anteriormente, los primeros cristianos se enfrentaban problemas, ya lo dijimos, la esclavitud, el favoritismo, el abuso de los ricos sobre los que no tenían, el soportar palabras duras, humillaciones y conflictos en el trabajo, vivir las tensiones que existen entre la ambición y la dependencia en Dios, el temor de hacer las cosas a la manera de Dios, los ponían en conflicto con las autoridades. Bueno, pero entonces significa de que ya no solo lo vivo en la iglesia, sino que yo ya aprendí que debo ser humilde, que debo entender. Entonces no tengo derecho, pastor, a reclamar, no tengo derecho de poner mi queja. Quiere decir que lo tengo que soportar todo. Pues aquí lo que usted le está diciendo es que usted tiene 2 opciones. O lo soporta y espera que Dios le haga justicia, o mejor se va de esa empresa. El que era esclavo no tenía otra, porque el otro era dueño prácticamente, era algo injusto. La esclavitud, creo que si no en un 100%, 90% ha sido erradicada en el mundo. No sé si existirá todavía, pero creo que no. Pero fue abolido todo eso.
En pocas palabras, Santiago exhorta a los empresarios, a los ricos que van a ir a la iglesia, les está hablando a ellos, les está diciendo: ok, ustedes van a conocer a Cristo, o ya lo han conocido, pero tienen que cambiar su mentalidad. Vuélvanse justos, páguenle a sus trabajadores justamente, a tiempo. Que ahora en el Señor tengan un corazón dadivoso, siembren, ayuden. No sean, en Guatemala utilizamos esta palabra, no sea agarrado, no sea codo. Eso se traduce como que nunca ayuda, nunca da. Porque su riqueza, dice, están podridas, y sus ropas con polía, y vuestro dinero tiene moho. ¿Qué está diciendo? Que sus riquezas están podridas significa que muchos vendían granos y preferían que el grano se pudriera a regalárselo al pobre. Sus ropas estaban guardadas, vendían telas, porque era algo que se vendía en el Medio Oriente en aquel tiempo. Preferían que se apoliaran que sacarlas y regalarlas. Y su dinero, que eran piezas de oro, piezas de plata, lo guardaban en los bancos o en sus casas, así muy discretamente, preferían que se llenaran de moho antes que un familiar enfermo, o mejorar y prosperar y tenerlo para, o sea, este es el otro extremo de la cultura de ahorro. Esto no es ahorro, esto es avaricia. El avaro es aquel que acumula y nunca zanca ni nunca comparte con nadie. No se va a ir al otro extremo, porque la cultura de ahorro está bien, pero viene la esposa y le dice: mira, mijo, tengo 3 años que no me compras zapatos. No, es que hay que ahorrar. El pastor dijo allá en aquella prédica en la televisión, dijo allá en el 5 de mayo del año 2020 que hay que ahorrar. Entonces hay que ahorrar. No, tampoco se va a usar al otro extremo, que viva como andrajoso y usted tiene el dinero ahí guardado. O sea, debe de ser balanceado, pues. También, si un día van a comer algo, pues coman, pero tampoco se mate todo en gustitos, sino que tenga sus, de repente hay tantas opciones que hay el día de hoy en nuestro país, principalmente para poder comer bien a bajo costo. Bueno, les ha llegado, les dice a los ricos: ¡aúyen! Sí, porque ahora le llegó el tiempo de sembrar y ser diligentes y cambiar su forma de vivir. Bueno, entonces es increíble. Veamos el versículo 7 al 11. Leamos: por tanto, hermanos, tened paciencia. Si las cosas no cambian laboralmente, es una continuación del tema laboral. Ahora va a dar unas recomendaciones. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, nuevamente lo repite, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, tercera vez que lo dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, hablando de este tema de la injusticia laboral que ya ha llegado a los oídos de la iglesia, o están llegando a la iglesia estas personas, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Verso 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Miren, ¿a quién va a meter como ejemplo de que vivió una injusticia? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, ante estas circunstancias donde los patronos y jefes no cambian, ¿qué pasa? Que no se da. Que el hermano puede ser muy hermano, pero no le cala la palabra y la unción no le llega a su codo, no le llega a su cartera, no le llega a su billetera, no trasciende la empresa. ¿Qué debe hacer usted? Verso 7 dice: tenga paciencia, sepa esperar. Dice acá: a su tiempo Dios va a dar
una bendición, un premio. Va a dar Dios una consolación, y no solamente, bueno, estamos esperando en el Señor, sino que está esperando la lluvia temprana y tardía. Si usted tiene la actitud correcta, otra puerta va a abrir Dios para prosperarlo. Es que usted entienda que no es lo mismo recibir dinero de salario, que el fruto pagado por el fruto de su esfuerzo. No es lo mismo a la bendición de Jehová, que es la que verdaderamente enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Cuántos no habrán recibido de repente? Mire, les damos dinero y una bendición y logran cubrir sus compromisos y respiran, y no vino de su trabajo. Es Dios que sabe cuidar no solo los pajarillos, sino que cuánto más no los va a cuidar a ustedes, dice Jesucristo. Aquí dice, si su jefe no cambia, pues usted tenga paciencia y sepa esperar que viene el día del Señor. Pero el verso 9 dice que no hayan quejas. ¿Sabe qué pasa? Mire, está bien quejarse, mi hermano, ore por mí porque tengo problemas en el trabajo, que aquel jefe de diáconos que está por allá, ese hermano es el que me da trabajo, y gracias a Dios que me dio trabajo, pero mire qué duro es el trabajo, porque algunos no se quejan de la paga, sino se quejan de que trabajan mucho. Pues ¿qué quiere que haga? Le dice el líder. Él ya tiene su forma de ser, usted tiene que haber evaluado. Yo sé que o pídale a Dios la fuerza y la gracia para salir 9 días de la noche, porque no hay para dónde. Y usted siga hasta que Dios abra otra puerta. Pero hay algunos que dejan, sueltan, y por fe el Señor va a proveer, y pasan un año sin trabajo. Yo soy de la idea que no suelte acá hasta que no tenga asegurado esta acá. Eso no es falta de fe, eso es sentido común. Es actuar con sabiduría. No hayan queja, dice el verso 9. Usted lleve su causa al Señor, háblelo con los líderes y hasta ahí. El líder ya lo sabe, no que el líder que siempre que lo mira a usted, ahí viene el hermano con lo mismo. El líder ya sabe de la explotación que le están haciendo, pero usted tiene que aguantar. Dice, tomen ejemplo de Job y de los profetas, dice el verso 11, cómo ellos sufrieron. Pero mire, soportó con valor los sufrimientos, pero después vino la bendición. Verso 12 del capítulo 5. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, dice acá. ¿Cómo así? No juréis. ¿Qué tiene que ver el juramento relacionado con este tema laboral? Estamos hablando de un tema práctico, no un tema de la palabra. Bueno, sí tiene que ver. Citando a un ministerio cristiano, se llama Enduring Word, que aparece también en Google. Dice de este versículo en especial lo siguiente, y lo copié con permiso de ellos, porque ahí dice que se puede copiar. Lo siguiente: Santiago de nuevo repite las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte de Mateo 5, se recuerda, del 34 al 37. La necesidad de jurar o hacer juramentos, más allá de un simple y claro sí o no, puede traicionar la debilidad de tu palabra. Esto significa que no hay suficiente peso en nuestro carácter para confirmar las palabras. Que cuando estás uno quejándose y no sé qué, dice, jamás voy a volver a trabajar, ni diga eso. Ni diga eso, porque no sea que le toque otro trabajo igual y salta de las brasas al fuego, dirían en el dicho popular. Aquí está diciendo, bueno, voy a decidir seguir, y ahí, y que Dios se encargue de mi caso. O no, ya no voy a seguir. Digo, no, ya no voy a hablar más de este tema, ya no voy a criticar. Que a veces se vuelve la comidilla entre las parejas, hablando de que la injusticia. Estoy de acuerdo que mire, el marido viene y desborda toda su queja con su esposa, con el tema laboral, y de repente la esposa, cuando ya llega a la iglesia, mira con malos ojos al hermanito. Y entonces toda la familia le agarra saña, y el hermano ni en cuenta, él infeliz está en el servicio, porque él en su cultura, hasta que Dios está haciendo, mire, Dios está haciendo su obra en él, pero ese es un trabajo individual del Espíritu Santo que va haciendo en las vidas de las personas. Bueno, entremos al último tema: el cuidado y la restauración de los hermanos. Y voy a tomar los últimos minutos que me quedan
para hablar con ustedes cómo debe ser restaurado ahora un líder. Ya no estamos hablando de la restauración de un hermano común y corriente, sino un líder. Pero veamos unos puntos principales que va a dar Santiago al respecto de algunas cosas domésticas en cuanto al cuidado de la gente en la iglesia. Leamos el versículo 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y aquí vamos a entrar a una discusión sobre un punto que se ha vuelto doctrina en la iglesia, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Que hoy la iglesia utiliza el aceite, bueno, principalmente las iglesias pentecostales, que muchas de nuestras iglesias pentecostales lamentablemente leen textual y no analizan el contexto, son muy ligeras, y todo lo que sean iconografía, que es utilizar cosas, símbolos y todo, y no estoy diciendo que sea malo, cada quien pues va a dar cuenta delante del Señor y va a hacer su iglesia como quiere o como siente, y va a haber pueblo que lo va a seguir, pero utilizan el aceite para ministrar sanidad divina en la iglesia, y nos vamos a dar cuenta que aquí hay un debate. Pero aquí dice el verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mire, hay una asociación entre la enfermedad, pecados y pasar una tribulación. Verso 16: confesad vuestras ofensas. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Entonces ya no solo es no es un problema de que hay una enfermedad, no es un problema de que hay aceite. ¿Por qué está hablando ahora de que hay aceite, enfermo y encima pecados? ¿Qué está pasando aquí? Hay un escenario que se está creando que debemos construirlo para poder entender qué está hablando contextualmente en ese momento Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Verso 17: Elías, mire qué referente, así como en el otro lado puso sobre el sufrimiento que lo soportó Job y los profetas, y ahora nos va a hablar de un personaje que menciona algo que nunca en la Biblia nadie más ha dicho. Por eso a veces Santiago lo han, así como el libro también de Judas, los han cuestionado porque hace referencia de apócrifos y de algunas referencias más históricas y de la tradición verbal, de las perícopas que se llamaban, que eran las historias que andaban pululando de Jesús y la doctrina cristiana, pero que no estaban dentro del canon, que no estaban siendo establecidas en el canon. Bueno, en ese momento no había canon del Nuevo, se estaba estableciendo el canon del Nuevo, que es cuál es el libro de los que iban a ser incluidos, que posteriormente iban a ser puestos por motivo de las herejías. Pero dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Por simple lógica, todos tenemos pasiones, pero ¿por qué sacan a luz a Elías? Utilizando de ejemplo de alguna cosa que seguramente Santiago tenía información, y seguramente era información veraz. Pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Mire, tenía luchas, pero al mismo tiempo tenía unción. Entonces usted me va a decir, entonces sí se puede la dualidad. Puedo yo tener mi debilidad de pornografía, esto y la otra cosa, y al mismo tiempo Dios usarme. Hay algunos que viven así. Lo que está diciendo acá es que todos tenemos luchas, pero precisamente es una lucha. No estamos a favor del pecado, estamos luchando contra el pecado. No sé si me entiende. No es lo mismo a decir no tengo esto, o a decir estoy peleando para no hacer esto. Es muy diferente. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Analicemos esto entonces. Primero, en este último tema del cuidado de los hermanos en la iglesia cuando viven diferentes situaciones, lo va a analizar así Santiago. Ahora sí vamos a utilizar el recurso del griego para conocer la raíz de las palabras. Veamos las categorías por necesidad. Verso 13:
La primera parte, verso 13 de este capítulo 5. Afligidos. ¿Quiénes son los afligidos? Viene del griego kakopatseo. ¿Qué palabras ustedes? Que significan atravesar adversidad. Allí hay gente afligida que llega a la iglesia, que está pasando adversidad. No necesariamente solo es económica. Problema matrimonial, problema conyugal, un problema de una pérdida de un ser querido, un problema laboral, una demanda, una crisis, un problema de salud, un problema con los hijos, etcétera. Va a llegar a la iglesia gente afligida que atraviesa adversidades. ¿Y cuál es el antídoto que da aquí Santiago? Es: haga oración. Bueno, entonces, hermano, mire, fíjate, estoy pasando esto. Vaya a orar. Vaya, entonces, Señor, ayúdame, y solo eso saben decir en la oración. No. Haga oración significa métase en la palabra y mire otros en el Antiguo Testamento, otros están de referentes, cómo ellos se acercaron a Dios. Bueno, los salmos, usted puede leer los salmos y lo vamos a ver en el siguiente punto. El que está alegre, dice el verso 13, que es otra categoría, no está afligido. Este está tranquilo, le está yendo bien, porque también hay gente que llega que está bien. Yo no sé si le ha pasado a usted que cuando usted está bien, no debe nada hasta el día y todo, dice: qué raro, no ha pasado nada malo. Porque uno se acostumbra a que siempre va acompañado lo bueno de algo malo. Pero van a haber días en los que usted va a tener paz. Y ese día, alégrese. Ese día esté feliz, gócese. Aunque mañana sabe que le va a venir, pero usted ese día alegre, no, estoy alegre, pero mañana, no, usted le toca gozarse. Eso se llama ser libre. Drene sus emociones. Comparta, bueno, mire, me fue bien. Hoy, mire, llama a la familia. Yo recuerdo que yo vivía en el centro de la ciudad de nuestro país, en una casa pequeñita, y yo me acuerdo que los días jueves no tenía servicio en la iglesia. La oficina pues salía temprano y me iba a comprar unos pedacitos de carne y hacía un churrasco. Llegaban mis padres, yo invitaba a mis dos padres, que en ese tiempo todavía estaba en vida. Mi padre ya falleció, mi mamá está viva todavía. Y llegaban mis suegros, otro jueves invitaba a mis suegros, otro jueves invitaba a mis cuñados por el lado de mi hermana y así. Y así invitaba a mi cuñada con mi concuño. Y los jueves era la noche de que no era siempre, porque no era churrascos todos los jueves. Asábamos un pedacito de carne, compartíamos, y fue un tiempo tan lindo, tan especial. No podíamos tal vez comprar las mejores carnes de exportación, una carne sencilla, porque a veces no importa el plato, lo que importa es la compañía, lo que importa es compartir. Llame un día a alguien y dígale: hermana, mire, lo voy a invitar a comer, mire, hermanos, vénganse, no voy a hacer gran cosa, pero hice un caldito, yo sé que a usted le gusta, vénganse, cuando les vaya bien, no solo para ustedes. O compre algo y llévelo a la casa de la otra familia. Miren, hoy no cocinen, hoy va a llegar con usted. Mire, compártalo su alegría. Porque a veces alguien se alegra y dice: menos, Dios me hizo justicia, ojalá le esté yendo mal al jefe. No, se envenena el corazón. Viva con alegría. Del griego eusumeo, que significa animado. Su alegría debe llevarlo a que se anime, no a que se entristezca. Que la bendición de Jehová no añade tristeza. O sea, y la recomendación que le da al que está alegre, que está animado, que se siente estable: cante salmo de gratitud. Así como el que está pasando la aflicción, cante salmos de esperanza, o más bien ore, y use referencia salmos y escrituras que le ayuden a salir. Tercer grupo de gente que está en la iglesia, no solo están los afligidos, mire, el que está alegre y está a la par del afligido debe ser sabio. Y el que está afligido debe ser sabio con el que está alegre para no amargarle el día. Qué difícil esto. Y aquí hablo de un tercer grupo: los enfermos. Del verso 14, la primera parte. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llamen a los ancianos y oren por él. Enfermo viene del griego
Ceneo, perdonen mi mal griego, que significa estar débil. Fíjense que enfermo aquí no es solo enfermo necesariamente una enfermedad natural. Y ahí es donde empieza la interpretación correcta de este versículo, atendiendo que dice el griego. Estar débil en cualquier sentido. Puede ser que esté enfermo o esté débil o debilitado o necesitado. Una enfermedad emocional. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. De este último punto podemos interpretar lo siguiente. Punto número 1. No era un hombre común, dice el verso 14. ¿Cómo intuimos que no era un hombre común? Porque ya anteriormente se trató el caso de que cuando hay pecados generales, pues Jesús recomendó, díganlo a la iglesia, al gobierno, pero en este caso piden que vaya a orar por esa persona que está afligida. No necesariamente solo puede ser enfermedad, sí puede ser que tenga algo de enfermedad, pero él puede tener una doble aflicción, algo físico y algo emocional, o algo emocional que lo llevó a tener algo físico como resultado, o algo físico que lo llevó viceversa a algo emocional. Dice aquí, podría haber sido un líder de la iglesia, y lo que estaba viviendo ese líder era algo delicado, y debía de tener la atención del ministerio. Y entonces viene Santiago y escribe y dice: cuando hayan casos de líderes que han sido usados por Dios, gente de ministerio, gente como pastores, ancianos, líderes o cierto liderazgo en general, dice Santiago, vayan los ancianos, el cuerpo oficial de la iglesia, búsquenlo y tengan una cita privada con él y evalúen su condición. Es lo que está diciendo en pocas palabras, es válido lo que estoy diciendo. Verso 14, la segunda parte. Únjanle con aceite. Bueno, ¿por qué si esta persona está pasando una aflicción, por qué tienen que llevar aceite? Bueno, analicémoslo. ¿Por qué se incluye aceite en este momento? Si él tenía una enfermedad física, podían ser cualquiera de estas dos cosas. Una llaga, un raspón, una herida física donde estuviera expuesta su piel, o podía ser un dolor muscular, porque en aquel tiempo el aceite se mezclaba con ciertos productos y especias y se hacía un bálsamo vaporizante, el cual se podía aplicar en los músculos y en las partes afectadas, el ciático, dolor de espalda, dolor de la nuca, un problema más quiropráctico. Y entonces esa persona estaba tiesa, estaba engarrotada, estaba inmovilizada por eso que le había pasado y tenía que volver, o era alguien que estaba pasando una afección y ese ungüento mentolado podía ayudarlo a recuperar su movilidad. Pero por otro lado podía ser que tuviera una llaga, una laceración, una herida abierta, y el aceite también tenía la cualidad particular, el aceite, de poder tener en esa combinación de ese aceite de olivas, muchas veces machacadas, como recordará usted en el Antiguo Testamento, de que al rey Ezequías, el profeta le recomendó hacer un empaste de higos y que se lo pusiera como una compresa, como en la llaga, y se le iba a sanar. Efectivamente, eso ayuda. Hoy día se ha probado de que hay aceites mezclados con ciertos productos en la llaga, supurienta y maloliente, que pueden ayudar a restaurar la piel. Los avances médicos simplemente están confirmando algo que se estaba dando ahí. Posiblemente este hermano al que fueron a ver era un líder de la iglesia, era un líder principal, pero por alguna razón se apartó de la iglesia. Asumamos un pecado. Y entonces este hermano se enfermó, ya sea por esto que les comento, por otra razón, y entonces aparte de ir a orar por él y ayudarlo en su restauración y animarlo, como lo vamos a ver más adelante, llevaban su frasquito, su recipiente de aceite ya preparado para poderle aplicar en su herida. Interesante escritura, sigamos leyendo.
Esto lo del aceite lo encontramos en la segunda parte del verso 14. Pero veamos el verso 15, la primera parte. La oración de fe salvará al enfermo. Miren, interesante, salvará. Aquí no está usando la palabra salvación de muerte de vida espiritual. Usa el griego kamno, que significa la oración de fe le ayudará a sudar, dice. Le ayudará a que se vuelva a animar, porque dice que kamno significa sudar, laborar, cansarse. Este hermano tenía seguramente una herida o una laceración en su cuerpo, en alguna parte del cuerpo. Y esa herida no la habían atendido, tal vez lo tenían medio abandonado, porque como muchas veces las personas cuando alguien falla, todo lo abandonan, ¿verdad? Y estaba cansado y había estado en la obra del Señor. Quiero decirle a usted que uno debe ser muy sabio cuando conoce este tipo de situaciones que se dan cuando un líder falla en la iglesia, porque eso sucede. Muchos tienen pies de barro y tienen techo de vidrio y son vulnerables como cualquier persona. Verso 15. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora sí está hablando de amartía, pecado. Este hermano había sido fiel por un tiempo. Creemos el escenario. Había servido esta persona a la cual fueron a orar, había servido de lleno en la iglesia, pero se apartó al mundo y se enfermó y se agravó. Los ancianos oyeron su confesión de pecados al visitarlo, al mismo tiempo que sanaban su herida. Interesante. Tomaron el ungüento, asumamos que fuera una llaga en su brazo, quitaron el vendaje y se dieron cuenta que estaba supurando maloliente, que nadie lo estaba ayudando a poder ser atendido. Y entonces empiezan a aplicar el bálsamo a él. ¿Se recuerda usted de Isaías capítulo 1? Menciona el profeta Isaías del verso 4 al 6 de la manera siguiente, asociando los pecados con una llaga. Dice: oh gente pecadora, dice Isaías 1 del 4 al 6, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Así le está hablando al pueblo de Israel. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. O sea, ya no vamos a servirle. Verso 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, dice Isaías. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Miren cómo está. Primero es la herida, se lastima a alguien, no se la atienden bien. La hinchazón es una infección y se le empieza a abultar la herida porque no está siendo atendida, y luego se vuelve una podrida llaga. Empieza un proceso de esa persona ya a perder la parte afectada. Puede hasta llegar a una amputación. Dice al final de este verso 6 del capítulo 1 de Isaías, dice: no están vuestras heridas curadas, vendadas, ni suavizadas con aceite. La aplicación del aceite con propiedades medicinales era muy común en ese tiempo. Estos ancianos y líderes fueron a la farmacia, a la botica, y fueron a pedir algo especial para la herida que ya sabían que tenía este líder, y empezaron a aplicárselo. Seguramente el líder, en la medida que estaba siendo limpiado, empezó a asociar esa herida con su corazón, con su pecado, y a decir: yo necesito eso, que me exponer mi pecado como esta llaga, pedir perdón, que Dios la empiece a limpiar con agua y jabón, luego aplicar el aceite y luego volver a poner el vendaje. Necesito la asistencia. Mi amado amigo y hermano, se está pasando un proceso de esta naturaleza, vaya y busque un líder maduro, busque que lo ayuden, pídale perdón al Señor y busque la asistencia.
¿Por qué toma de base a Elías? Ya vamos terminando, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Por qué toma a Elías? No tenemos información más que lo que dice acá, solo una información contextual, histórica, de lo que vivió Elías en aquel tiempo en Israel. Elías era un hombre extraordinario, un profeta maravilloso, pero es tan vulnerable como cualquier otro. En primer lugar, está diciendo cualquiera podemos fallar. No estoy diciendo que eso, bueno, es que el pastor dijo, bueno, cualquiera podemos fallar, el maestro de Biblia dijo, podemos fallar. No, todos estamos sujetos a cometer errores. Este ejemplo debe darle esperanza al líder que peca. No sabemos qué tipo de pecado había cometido, tanto la persona que se menciona en Santiago, ni el pecado de Elías. Pero sabemos que tanto había sido usado este hombre para que fuera visitado por los ancianos y los líderes, seguramente un líder muy importante y que había sido muy usado por Dios. Así Dios había usado a Elías, a pesar de ser un hombre con pasiones y luchas con su vieja carne y sus batallas, pero sabía él ponerlas en el espíritu. Aquellos tiempos que habla Primera Reyes, se recuerda 17, donde habla de la sequía y todo eso. Algunos creen que Elías había estudiado en la escuela profética donde estaba Jezabel. Jezabel no siempre había sido mala, según algunos historiadores, sino que era una mujer que se fue desviando. Y de Elías, en algún sentido, le tenía temor debido a la palabra de autoridad que tenía ella. ¿De dónde intuimos esto? La reacción que tiene Elías cuando Jezabel le manda a decir que su cabeza estará en su mesa y será muerto por haber atentado contra ella y su reino. Y Elías sale corriendo y Elías se va a esconder oprimido en una cueva deseando la muerte. Pero ¿cómo puede pasar eso, que la palabra de una mujer lo intimiden? Si venía acá recién saboreando la victoria contra los 850 profetas de Baal. ¿Se recuerda? Cuando ponen sus altares y uno le echan agua y todo, y viene Jehová y devora. Y dice, estoy del lado de Elías. En cierta manera, Elías debería salir triunfante. Y ahora, en otro momento, Elías ya está, después de esa victoria que le duró poco, el sazón. Ahora está intimidado deseando la muerte por ella. Es probable que uno tenga temores, tenga una lucha. Si es cierto, nuestra historia no es relevante, es un ejemplo nada más. ¿A qué le tienes temores tú? ¿Cuáles son tus luchas, líder o servidor en la iglesia? Bueno, batalla, pelea la buena batalla de la fe. Y terminamos, verso 19 al 20, este libro maravilloso de Santiago, con las siguientes palabras. Mire qué corazón del pastor, cómo ama a los evangelistas. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué cierre tan maravilloso, qué satisfacción para el corazón de un pescador de almas, como no solo de inconversos, caídos, descarriados, apartados, confundidos, que llegan a la iglesia. Todos ellos, Dios les ha puesto personas en el camino que los han devuelto al redil. Recuerde usted quién lo trajo a la iglesia, quién lo ha llevado al Señor. Y si usted no ha ido a buscar al Señor, busque a algún hombre cristiano de fe, un buen cristiano, un buen evangélico, y ayúdelo para que conozca el camino. Esto me recuerda la obra célebre, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan, que puede usted, por cierto, ahora que estamos en este tiempo de encierro, puede usted bajarlo en internet. Busque El progreso del peregrino. Está la historia en caricatura y está en vivo. Maravillosa historia. Después de la Biblia,
el libro más vendido a nivel mundial, y nadie lo ha reemplazado hasta el día de hoy, es El progreso del peregrino de siglos anteriores, un clásico de la literatura cristiana, donde aparecen dos personajes asistiendo al pecador que lleva su carga en la espalda, guiándolo al monte del Calvario y después a las puertas de la vida eterna. Miren, maravilloso, maravilloso, porque estos dos hombres que lo acompañan, uno se llama Fiel y el otro se llama Evangelista. Y los dos aparecen cuando él está en la desesperación, en la feria del mundo, que son los lugares en donde va a atravesar lindísima historia. Lo ayudan al peregrino en su caminata y aliviar su carga. Santiago, como un pastor, ahora recordó que alguien lo devolvió al redil cuando se había perdido el ministerio de Jesús, los 3 años y medio que no estuvo, pero que ayudaría y exhorta que ayudemos al débil, que sanemos la herida espiritual del que está enfermo en la iglesia, para que se integren de nuevo a las filas del bendito evangelio. Termino entonces los 12 puntos, solo los leo rapidito de la carta, para que usted pueda ser edificado en su espíritu. Esta carta está escrita a los que están pasando pruebas. Capítulo 1 del verso 2 al 11. Está escrita a los que son tentados. Capítulo 1 del verso 12 al verso 14. Repito, esta carta está escrita a los que están pasando pruebas. Capítulo 1 del verso 2 al 11. Número 2, está escrita a los que son tentados. Capítulo 1 del verso 12 al 14. Tercer punto, está escrita a los que hablan mucho pero hacen poco. Tienen más larga las pretensiones que las acciones. Del 1, del 19 al 27. Número 4, a los que hacen, esta carta está escrita a los que hacen acepción de personas, que aprendan a que todos somos iguales. Capítulo 2 del verso 1 al 13. Que no hay preferidos para Dios. Que no hay, mire, Dios nos ha demostrado en nuestro país. Guatemala importa músicos a todo el mundo. Perdón, exporta músicos a todo el mundo. Guatemala es reconocida como un país de un alto crecimiento protestante, 50% dicen algunos que tenemos ya. Y alguien diría que la capital es el centro de todo porque aquí se mueve la tecnología. Pues no, fíjese. El movimiento evangélico a nivel mundial es conocido por los evangelistas de los pueblos nativos de Guatemala. Los mejores grupos de música han nacido en nuestras provincias y han salido con sus discos hasta Europa, hasta Japón, continentes asiáticos. Dios no hace acepción de personas. Dios a todos nos ve por igual. Entonces usted tiene la oportunidad de poder acercarse con Dios y que Dios lo levante. ¿Qué retador es esto? Esta carta está escrita número 5, a los que no trabajan y que les exhorta que sean productivos. 2 del 14 al 26, ya el Señor va a proveer. Mi hijo, muévase. Como dirían los abuelitos, ¿verdad? La mula parada no gana flete. Bueno, no estamos hablando de nadie, ¿verdad? Estamos hablando de un animal de carga. Hay que levantarse temprano y hay que ir a hacer, aunque sea vaya a barrer el jardín y usted haga algo y después cotice, mande acá, conéctese, busque, pero haga algo. Número 6, esta carta fue escrita a los que murmuraban, que aprendan a controlar su lengua. 3 del 1 al 12, porque no te levanten, dicen, incendios en la iglesia y en las familias. Un comentario inapropiado puede ser fatal en la iglesia. Número 7, esta carta está escrita a los que deben de aprender a separar la astucia, la inteligencia, la sabiduría terrenal a la sabiduría divina. Cierto, tienen experiencia en la calle de haber aprendido cosas, pero no toda esa experiencia, ese cúmulo es de bendición para la obra ni para sus vidas. Deben echar mano de la sabiduría divina. Número 8, esta carta
Está redactada para que aprendan los hermanos a separar las cosas del mundo, a separarse de las cosas del mundo y de su influencia. No está diciendo que usted no le trabaje a gente inconversa. No, yo solo quiero trabajarle a los hermanos, mejor si trabajo en la iglesia. Miren, hermanos, usted trabaja en cualquier lado. Pablo saluda en Tesalonicenses, en una de sus cartas al final, a los hermanos que trabajan en la corte de César. Imagínense, que estaban ahí con este hombre que tenía locuras y tenía un hombre terrible. Estaban con Herodes y todos ellos, que eran Herodes. Usted sabe que el Herodes de turno del libro de los Hechos muere engusanado porque tenía enfermedades venéreas y cae muerto y se le descubren sus vestiduras, la historia lo dice, y salían gusanos de su cuerpo. O sea, terrible, terrible. Y había hermanos que trabajaban ahí. Es que usted, ¿por qué trabaja en la licorera? Usted trabaja en la tabacalera, usted trabaja, esos lugares que son inapropiados. Mire, hermano, no es el lugar en sí, sino que es la actitud. Por eso Jesús dijo en Juan 17: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que se separen de la influencia del mundo. 4 del 1 al 9. 9º punto, y son 12 y ya terminamos. A que sean misericordiosos. Esta carta está escrita para que los hermanos sean misericordiosos cuando hay un hermano en la iglesia que peca. 4 del 10 al 12. Lo primero es la discreción. Nadie comenta nada. Pero hay iglesias que se vuelven carnicerías literalmente. Y pueden perderse grandes ministerios por no saber manejar. No, su problema no es la doctrina ni su estrategia de ministerio, es la sabiduría de sus líderes. Punto 10, a que trabajen duro. Está escrita esta carta a los hermanos para que trabajen duro. Pero recuerden que el que prospera es Dios. No tengan confianza en las riquezas ni planeen sin Dios. Dios siempre hay que incluirlo como el socio mayoritario en nuestros negocios. Capítulo 4 del verso 13 al 17. Y punto 11, penúltimo punto, que los patronos, entre comillas aquí menciona en el capítulo 5 los ricos, sean justos. Y los empleados que sepan esperar con paciencia su reivindicación de parte de Dios. Capítulo 5 del verso 1 al 12. Y el último punto, el 12, que tengan una actitud sabia los líderes. Esto es especialmente para los líderes. Cuando otro líder peca y se le restaura nuevamente al reino. Capítulo 5, verso 13 al 20. Muy bien, aquí llegamos entonces al cierre y finalmente logramos en estas 8 sesiones, creo yo, si no estoy mal, lograr terminar este precioso estudio del libro de Santiago, una carta linda que nos habla pues sobre un evangelio práctico, una enseñanza práctica y que creo que seguramente va a ser de bendición. Espero que este estudio pueda servirle a usted y lo anime para poder, si usted tiene un llamado al ministerio, está sirviendo, poder estudiar un poco acerca de cómo mejorar su forma de servir al Señor en la iglesia. Mientras esto se da, yo espero que Dios lo siga bendiciendo. Use su protector, lávese las manos, distanciamiento social, tome su gel y trabaje desde casa hasta el momento en que las leyes se levanten y volvamos nuevamente a la vida productiva. Hasta una próxima. Dios les bendiga ricamente. Pues bien, hermanos, el Señor les bendiga. 8 sesiones del libro de Santiago, 5 capítulos. Seguramente va a ser de mucha bendición para su vida, yo lo sé. Vamos a dar gracias por la palabra. También le damos gracias a Vladi. Bendecimos a cada familia. Los motivamos a que estudien la palabra, que la escuchen, que apunten. Ya les he dado mi bendición, que el apuntar es increíble. Te recuerda cuando estás viviendo una determinada situación, te recuerda cómo actuar y vivir conforme a la palabra del Señor. Así que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a terminar orando, que el Señor les guarde en perfecta paz. Es nuestro deseo y confiamos plenamente en la obra de Cristo. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por haber escuchado tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a vivir conforme al mandamiento del Señor.
No ser solamente oidores, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, dar la talla, Señor, ser luz, ser sal en esta tierra, para que tu nombre sea engrandecido. No se trata de nuestra fama, no se trata de nuestra vida, Señor, sino se trata de dar gloria a tu nombre. Gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. Doy gracias, Padre Santo, por cada familia, por cada miembro, Señor, de esta iglesia. Los bendecimos, Señor. Gracias porque tenemos pan, porque tenemos sustento, un techo, Señor, abrigo. Y damos gracias por la salud, por la vida que nos da, Señor. Confiamos en tu providencia, en el nombre del Padre, del Hijo y tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que hasta pronto, iglesia, amados hermanos. El Señor les guarde en perfecta paz en sus hogares. Sigamos creyendo y confiando en la providencia del Señor. Hasta pronto.